Marco teórico. La ley de Faraday o inducción electromagnética establece que la corriente inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que lo atraviesa. La inducción electromagnética fue descubierta casi simultáneamente y de forma independiente por Michael Faraday y Joseph Henry en 1830. La inducción electromagnética es el principio sobre el que se basa el funcionamiento del generador eléctrico, el transformador y muchos otros dispositivos. Modelo matemático. Estas son las ecuaciones necesarias para la práctica y las variables son EF, voltaje inducido, K, pendiente de la recta EF versus IF, corriente, mu sub A, permeabilidad magnética, N, número de vueltas de la bobina, R, radio de la bobina grande, R, radio de la bobina pequeña, X, distancia de separación. Los materiales necesarios para la práctica son bobina inductora con radio 10.5 y 200 vueltas, bobina con radio 13 milímetros y 2000 vueltas, multímetro, cable de conexiones, regla, fuente, amperímetro. Para la primera medición, esta es la tabla correspondiente en la cual la corriente mostrada por el amperímetro varía de 0 a 1,7 y se va a tomar el voltaje indicado por el multímetro. Para la segunda medición, la distancia X varía de 0 a los 25 y el voltaje indicado es el dato a medir. La tercera columna, que indica la dependencia del campo magnético, es necesario calcularlo con los datos obtenidos anteriormente. Montaje experimental. Este arreglo consiste en dos bobinas ubicadas sobre el mismo riel de manera concéntrica. A la bobina 1, que tiene de radio 10,5, se conecta la fuente cuya corriente puede variar. Es necesario conectar en serie el amperímetro de manera que se pueda controlar la variación en la corriente. En la bobina 2 se mide el voltaje inducido a través de un multímetro en rango AC. Para la primera medición, en este caso, la distancia será fija, es decir, x es igual a 0. De manera progresiva hay que ir variando la corriente en la fuente de 0 a 17. Cada vez aumentando 0,1 este valor lo controlamos en el amperímetro, de manera correspondiente llenar la tabla 1 con los valores obtenidos en el multímetro. Con los valores encontrados anteriormente, graficar el voltaje en función de la corriente y con ayuda de la ecuación 2, determinar mu sub A, que para este caso va a ser igual a K, es decir, la pendiente de la recta obtenida en la gráfica. Segunda medición. Para esta parte del laboratorio, la corriente será constante. Se fija el valor en 1.7 y la distancia es lo que va variando. Es decir, hay que correr la bobina cada 0.5 centímetros, empezando en 0 y terminando en 25. De manera correspondiente, anotar los valores mostrados por el multímetro para completar la segunda columna de la tabla. La tercera columna es necesario calcularla por medio de la ecuación que se encuentra allí, conociendo todos los datos y agregando que la frecuencia es de 60 Hz. Graficar la dependencia del campo magnético BF en función de la distancia X. Esta variable está dada por la ecuación 3, donde X minúscula es la distancia de separación entre las bobinas. Con estos datos podemos encontrar mu sub A despejándola
de la ecuación 1. Con esto tendremos un valor teórico y de la gráfica conoceremos el valor experimental, que será igual a la pendiente de la recta. Conclusiones. El número de espiras afecta de gran manera el campo magnético y la diferencia de potencial en la bobina, ya que son directamente proporcionales. El flujo de la corriente inducida aumenta o disminuye linealmente y dicha corriente va en sentido contrario a la corriente aplicada en la bobina A. El flujo dentro del solenoide es constante, aunque el campo interno de corriente es mayor que el externo. Estos campos magnéticos son constantes ya que estos vectores son paralelos y van en la misma dirección. Se comprobó la ley de inducción de Faraday, donde se dice que la corriente de una bobina activa otra bobina que está presente en el campo magnético.